Continuamos con el tema de la composición de los seres vivos y los niveles de organización. Nos quedamos en el anterior vídeo en los lípidos. Vamos a ver los diferentes tipos. Tenemos los aciglicéridos. Estos están formados por ácidos grasos y glicerina. Forman parte de aceites, sebos o mantecas. Su principal función es de reserva energética. Los más importantes son los triglicéridos. Unión de tres ácidos grasos con la glicerina. Por otro lado tenemos los fosfolípidos, moléculas formadas por la unión de dos ácidos grasos, una glicerina y un ácido fosfórico. Ojo, dos ácidos grasos, una glicerina y un ácido fosfórico. Aquí hay un error, falta la glicerina. Tienen función estructural, forman parte de las membranas celulares, organizándose en bicapas. En cuanto a las ceras, están compuestas por un ácido graso de cadena larga y un alcohol y un monoalcohol. Son insolubles, son muy insolubles. Su función es protectora, impermeabilizan la superficie de muchos seres vivos. Por ejemplo, pensad en las plumas de las aves o pensad en las frutas, que por fuera tienen cera para que no le entre agua. Finalmente tenemos el colesterol y los esteroides. Son moléculas sin ácido graso y se originan a partir de hidrocarburos. El colesterol forma parte de la membrana plasmática y le confiere estabilidad. Y de él derivan otros esteroides como hormonas sexuales o la vitamina D, que tiene funciones reguladoras. Y las hormonas sexuales también. Chicos, pasamos a las proteínas. ¿Qué es importante de las proteínas? Pues lo primero es saber sus características. Son biomoléculas muy abundantes, son las más abundantes en los seres vivos. Están formadas por unidades más sencillas. Los monómeros se conocen como aminoácidos y hay 20 aminoácidos diferentes. Esta es la estructura de un aminoácido. ¿Por qué se llama aminoácido? Porque tiene un grupo amino, es el NH2, y luego tiene un grupo ácido, que es el COOH. Además tiene un carbono en medio que se une a un hidrógeno y a un radical. Este carbono, fijaos que está unido a los cuatro elementos. Una proteína es una secuencia lineal de estos aminoácidos, que se unen entre sí por un enlace que se conoce como enlace peptídico. Las proteínas tienen 4 niveles estructurales. La estructura primaria es el orden lineal de aminoácidos de la cadena. Si varía un aminoácido, pues tenemos una proteína distinta. La estructura secundaria es la ordenación espacial de la primaria en el espacio. Tenemos dos modelos básicos: la configuración alfa o helicoidal y la configuración beta o lámina plegada. La estructura terciaria es el plegamiento en el espacio de la estructura secundaria. Y puede contener, pues, partes con alfa helicoidal y partes de beta lámina plegada. Se trata de estructuras geométricas, figuras geométricas muy complicadas y específicas de cada proteína. La estructura final de la proteína, que en muchos casos va a ser la terciaria, es la que le permite adquirir su función. La función es debida a la estructura terciaria y a la cuaternaria que vamos a ver después. Las estructuras terciarias más frecuentes son las globulares, que son esféricas, y luego también las fibrilares, que son lineales.
Las primeras, que son las esféricas, son solubles en agua y las segundas insolubles. En cuanto al último nivel, se da cuando se unen diferentes proteínas o diferentes cadenas polipeptídicas para actuar como una unidad funcional. Es decir, cuando se unen diferentes proteínas que tienen estructura terciaria. Esto ocurre, por ejemplo, en la hemoglobina, en la que se unen 4 cadenas polipeptídicas para hacer funcional a la proteína. Las proteínas tienen muchísimas funciones. Fijaos, aquí tenemos las más importantes. Estructural, formando las estructuras básicas de las células, por ejemplo, y también de parte de los organismos, no solamente de las células, también de la parte externa de las células. Por ejemplo, tenemos la queratina en la epidermis, la elastina en los tendones o las histonas en los cromosomas. De reserva, al almacenar aminoácidos sirven de reserva de energía, por ejemplo, la ovoalbúmina de la clara de huevo. Transportadora, son capaces de transportar sustancias como oxígeno o lípidos. La hemoglobina transporta oxígeno. Y luego el colesterol bueno y el malo, que es el LDL y el HDL, transportan colesterol. ¿Transportan? Sí, bueno, más bien sí, y otra serie de lípidos. En cuanto a las de defensa, pues las que nos defienden del cuerpo, tendríamos la inmunoglobulina o anticuerpos. Contráctil, actúan en movimiento de los seres vivos y de las estructuras celulares, por ejemplo, cilio y flagelo. Actina y miosina en los músculos, tubulina en cilio y flagelo. Hormonal, pues actúan como hormonas, por ejemplo, la insulina o la hormona del crecimiento. Y enzimática, controlan la velocidad de las reacciones químicas, permiten que se dé una reacción química, las enzimas. Catalasa, lipasa son 2 ejemplos, o las peptidasas. Estas catalizan algunas reacciones químicas, permiten que se den. Pasamos al último punto, de los ácidos nucleicos. Ya estamos acabando con el tema. ¿Qué características tienen los ácidos nucleicos? Están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y fósforo. Son muy grandes. Moléculas de elevado peso molecular, de gran tamaño. Están constituidas por monómeros denominados nucleótidos. Nucleótidos como el que tenéis en esta imagen. ¿Vale? Esto que estoy señalando aquí es un nucleótido. ¿Qué partes tiene un nucleótido? Pues mirad, tiene un ácido fosfórico, tiene una pentosa, que puede ser ribosa o desoxirribosa. Acordaos que lo hemos visto en este tema, estos son glúcidos. Y además tiene una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas que pueden ser adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Una base nitrogenada. ¿Vale? ¿Tipos que tenemos? Pues tenemos principalmente ADN y ARN, según tengan ribosa o desoxirribosa, como azúcar o como pentosa. Teniendo la pentosa, y también cambian las bases nitrogenadas. Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, en el ADN está compuesto por nucleótidos con pentosa y con bases nitrogenadas de adenina, guanina, citosina y timina. Tienen A, G, C y T. Yo me lo aprendí como agente, como guardia civil, agente de tráfico, por ejemplo. Su estructura está formada por 2 cadenas de nucleótidos, normalmente es una doble hélice. Y siempre se unen la A con la T y la G con la C. Siempre ocurre eso. Fijaos en esta imagen de las cadenas de ADN. Siempre A con T, agente de tráfico, guardia civil. En el ARN, sin embargo, la pentosa es ribosa. Y las bases nitrogenadas son todas las mismas excepto el uracilo, que se sustituye por timina. Pensadlo. En este caso es agente urbano, guardia civil. Además, normalmente es una molécula lineal formada solo por una cadena. Así que otra diferencia es el ADN, 2 cadenas,
El ARN es una cadena. Mira, ahora nos vamos a ir a las tareas, ¿vale? Las tareas las vamos a hacer conjuntamente, vamos a ir haciéndolas poco a poco en los temas, ¿vale? Ya puedo poner una fecha para entregar las dos en principio, conforme vayamos avanzando en los temas, ¿vale? La semana que viene os confirmo exactamente, porque las fechas de entrega están muy próximas, entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Ya lo pondré a través de un mensaje. ¿Qué aparece en el tema? Del tema, ¿qué aparece? Mira, las funciones de esta es almacenar grasa, eso está relacionado con una biomolécula. Esto no, esto no, esto no. Participa en el movimiento. Debe de estar por aquí. Sí, eso. Esto es una proteína, la que participa en el movimiento. Y luego ADN. Fijaos, estas tres están en el tema. Ya podéis ir buscándole las partes que tenga aquí. Vamos a ver más cosas. Esta parte no, esta no, esta no, tampoco, tampoco. Bioelemento y oligoelemento, diferencia entre bioelemento secundario y oligoelemento, diferencia entre biomolécula orgánica e inorgánica, también esas dos están. ¿Qué más? Una imagen. Pues mira, una imagen de un puente de hidrógeno lo hemos visto, un fosfolípido también lo hemos visto. Define resumidamente los siguientes conceptos. Mirad, ATP es un tipo de nucleótido que actúa de reserva, actúa de fuente, es la moneda de cambio energético de las células, es con lo que las células pues intercambian energía. Os buscáis una imagen de él por internet y lo veis. Debe verse en temas venideros. Y el ARN ya lo hemos visto en este tema. Un tipo de ácido nucleico y podéis decir las características que tiene. En cuanto a la otra actividad, la 2, la segunda tarea. La segunda tarea, la primera es un informe de biodiversidad. Biodiversidad, en esta no tenía ahora mismo que ver nada aquí. La segunda, esto no va con este tema, tampoco. Esta sí va con este tema, es una biomolécula. Iros a las biomoléculas y buscar la que es, porque esta es una biomolécula, en verdad es un monómero de una biomolécula. Actuaba de función energética, a ver si lo encontráis. Y luego esta tiene que ver con la célula. Por lo tanto, al tener que ver con las células, pues no tiene, no tiene nada, ¿vale? Eso sería de este tema, del tema 1 que hemos visto. Un saludo, chicos.